programa de Universo Violeta creo que nos vaya construyendo algo distinto en nuestra esencia. Existimos las mujeres en Chiapas que estamos haciendo programas de mujeres, en fin. ¿No? Pero bueno. Yo creo que más que nosotras dos, ¿eh? Porque no saben realmente. Tener estos espacios que creo que podemos compartir con otras personas en ese espacio Universo Violeta. ¿En dónde? En el 7. ¿Cómo estamos? Estamos nuevamente aquí en su Universo Violeta, en este espacio para mujeres. Y hoy me tocó con mi querida Ale, nos tocó por fin, no nos había tocado. Estamos juntas aquí entrevistando y tenemos hoy a una invitada activista, feminista, súper joven, con una trayectoria, incluso está haciendo su doctorado ahorita y que bueno, hoy tenemos varios temas de los que tenemos que hablar, como el tema del aborto, los derechos reproductivos de las mujeres, niñas y adolescentes, bueno, de Rosario Castellanos. La verdad es que va a estar muy interesante, sobre todo con Alex Muñoz, que es de una generación feminista más jóvenes que nosotras. No es que seamos muy grandes. Es una niña. No es que seamos muy grandes, pero es de una nueva generación de feministas a las que admiramos también. Así es. Y bueno, bienvenida, Ale, ¿cómo estás? Ay, pues muy contenta. Muchísimas gracias por invitarme. La verdad es que siempre me da mucha felicidad el compartir sobre estos temas, que creo que hoy venía pensando justo en que tengo un grupo de amigas, que tenemos una colectiva que se llama Me Cuidan Mis Amigas, pero es más un grupo de amigas que una colectiva en sí, ¿no? O sea, somos amigas que nos reunimos y platicamos. Y contamos cómo nos sentimos en nuestro día a día, a veces nos pedimos ayuda, nos vemos para abrazarnos, para tomar el cafecito, pero todas ellas son activistas feministas, ¿no? Y yo venía pensando, o sea, qué bonito relacionarme en la amistad con compañeras que además de activistas son amigas y que mis amigas sean mujeres que están comprometidas con una causa, ¿no? O sea, qué bonito convivir con personas que creemos que nuestro pasar en el mundo debe dejar alguna huella, ¿no? Y bueno, entonces muy contenta de estar con ustedes, que también cuando yo inicié a hacer activismo feminista aquí en Tuxtla, pues ustedes eran como las que estaban ahí al frente. Pero somos jóvenes, ¿eh? Somos jóvenes. Lo que pasa es que hemos trabajado mucho. Desde muy chiquita. No, y que hay toda una serie de generaciones, o sea, ya tenemos a activistas pues que estuvieron mucho antes que nosotras, ¿no? La maestra Queta, Marta Figueroa. La abogada Marta Figueroa, Tere Olvera, ¿no? Que son como las primeras y luego vienen otra generación, luego otra generación, y yo todavía veo más jóvenes que yo también como hacen un activismo feminista distinto. Entonces es bonito irnos encontrando intergeneracionalmente. Totalmente. Y bueno, para todas y todos los que nos escuchan, quienes no conocen quién es Alex Muñoz, me encantaría que nos pudieras platicar, querida Ale, porque como bien decías, pues esta forma de convivir que tenemos las mujeres, sobre todo las que nos consideramos feministas, con otras mujeres que coincidimos en la lucha a favor de los derechos de las mujeres, las niñas y las adolescentes, pues nos acuerpa y conocemos los perfiles, qué están haciendo, en dónde están incidiendo, pero por lo general si salimos de ahí no se sabe mucho acerca de nuestras actividades o nuestro activismo. Entonces, ¿qué hace Ale? ¿A qué se dedica Ale? ¿Cuántos años tienes? Siempre es bien complicado cuando me preguntan, ¿qué haces? ¿A qué te dedicas? Porque me dedico a muchas cosas. Tengo, ¿cuántos años tengo? Tengo 32 años. Entonces también siento que soy, me veo muchísimo más joven, sí, pero más joven. Tengo 32 años, entonces ya tengo un tiempo en este mundo. Yo de profesión soy literata. Estudié la licenciatura en Lengua y Literatura Hispanoamericanas. Desde muy niña me gustaba la literatura. Puedo decir que la literatura salvó de alguna forma mi vida, mi mundo interior cuando era adolescente y que pasé por ciertas situaciones complicadas, y mi refugio fue el mundo literario. Estudié esa licenciatura y actualmente estoy estudiando un doctorado en literatura hispanoamericana. Siempre también mi sueño había sido estudiar un posgrado, ¿no? Me gusta muchísimo la investigación. Entonces esa es mi formación académica.
También soy escritora, tengo un libro de cuentos y tengo un par de libros, un libro publicado de cuentos y un par de libros de poesía que no he publicado, pero que ya están ahí. Esperemos pronto puedan salir a la luz. Y también soy activista feminista, ¿no? Que es como mi hobby más costoso. Sí, sí. Es un hobby muy costoso. Sí, En todos los sentidos, En ¿eh? todos los Sí. sentidos, sí. Claro, al que le dedico pues tiempo, trabajo, a veces dinero, pero también que me hace muy feliz, y también desde el activismo feminista también he llegado a, digamos, poder profesionalizarme en el sentido de que también he trabajado como consultora, ¿no? En perspectiva de género, y he recibido cursos. O sea, creo que el feminismo es como un área muy amplia, ¿no? Que va desde una postura política, una práctica individual y también una exigencia a todas las áreas de nuestra vida en sociedad para que se aplique una perspectiva de género. Entonces, siento que soy como esas tres ales, sí, como la ale académica, literata, la ale escritora y la ale activista, pero esa soy. Creo que de alguna manera las feministas tenemos como esas partes, ¿no? Que las que nuestro trabajo, el tema académico que llevamos, que tú estás terminando, ya terminaste tu doctorado, yo estoy haciendo mi segunda maestría en Derechos Humanos, o sea, y aparte el tema de activismo feminista, no crean que, o sea, tiempo nos hace falta. Pero oye, Ale, escuchaba que estás haciendo el doctorado y a mí me gustaría que nos platicaras referente a algo muy interesante que es que justo se cumplen los 100 años, bueno, ya cumplieron los 100 años de natalicio de Rosario Castellanos, y comentabas que algo están haciendo en el doctorado, no sé si nos podrías explicar de qué se trata. Sí, pues justamente este año es un año muy importante porque se celebran muchas cosas. En Chiapas celebramos dos cosas, ¿no? Que son los 100 años del derecho al voto de las mujeres, que también se acaba de cumplir, y los 100 años del natalicio de Rosario Castellanos. A mí me gusta decir que Rosario Castellanos nació con buena estrella porque nació justo el año en que en Chiapas estábamos ganando el derecho al voto a las mujeres, ¿no? Y posteriormente ella también se llegó a convertir en una de las grandes referentes del feminismo de la tercera ola en México. Claro, o sea, y siempre también he dicho que Rosario Castellanos también creo que es una autora que también tiene varias facetas, ¿no? Ella pues escribió mucho sobre la realidad de los pueblos indígenas, escribió mucho sobre la realidad social de su momento, hizo mucha crítica social, también hizo crítica literaria y habló mucho sobre la necesidad de que las mujeres escribieran, ¿no? Escribiéramos y seamos leídas. Entonces, ahorita en el doctorado, yo, mi proyecto de investigación trata sobre analizar la presencia de la soledad, del motivo de la soledad, en la poesía de Rosario Castellanos y de Elena Garro, que son dos autoras quiero que... leer eso. Es increíble. No, que aparte de Elena Garro, un paréntesis, en realidad me parece que la literatura en México ha sido muy injusta. Totalmente, Con puro ella, Octavio Paz somos y nada de Elena Garro. y de verdad que bueno, yo tengo digo, la letra de Octavio Paz, no voy a hablar de sus letras, pero Yo sí. tengo, el programa. tengo como mi roña en contra de él por todo lo que le hizo a Elena, pues. Sí, claro. Creo que Elena Garro como figura ha sido muy maltratada. O sea, maltratada, ¿no? Y como escritora, peor, porque siento que si como figura se tienen como algunos sesgos hacia ella, como, o sea, su obra no es leída. Claro. E incluso a veces cuando hay personas que conocen a Elena Garro, pero no se ha leído su obra, y creo que tiene unos poemas que ya ahorita justo los estoy analizando, y cada vez que me voy a un poema le digo a mi directora de tesis, no, es que cada vez confirmo lo mucho que me gusta la escritura de esta mujer, que es muy distinta a Rosario Castellanos. Sí, totalmente. Elena Garro en su poesía, que además ella nunca publicó poesía, porque sentía que, bueno, ella decía que Octavio Paz no le dejaba escribir poesía. Sí, tal cual. No, digamos, no sabemos, o no hay un documento en donde podamos confirmarlo, pero nunca publicó poesía. Sí escribía, pero no la publicaba.
En cambio, escribió más narrativa. Sus novelas son, o sea, se las recomiendo mucho. Hay una que, la más conocida son Los recuerdos del porvenir, que es de realismo mágico y está muy linda. Pero si me permiten a mí recomendarles a una Elena Garro que las va a pues impactar porque es muy alejada de lo que se estaba escribiendo en esa época. Hay una novela que se llama Reencuentro de personajes y que es un thriller, o sea, es una novela de suspenso. No, está buenísima. Esa no la leí. Excelente esa recomendación, incluso para las personas que nos escuchan, también de Rosario Castellanos. ¿Qué podrías decirle a la audiencia que puede leer, que sea muy accesible incluso de encontrar? Porque luego ese es el problema, como a las mujeres no nos imprimen, es muy difícil conseguir a veces los libros o los libros de poesía, ¿no? Claro, y justo, bueno, este año que se cumplen los 100 años del natalicio de Rosario Castellanos, el Congreso del Estado nombró el año de Rosario Castellanos en Chiapas. Entonces, el Consejo, bueno, Coneculta, el Consejo Estatal para la Cultura y las Artes, integró una comisión para festejar los 100 años de Rosario Castellanos y ahí es donde también fui convocada. Entonces también desde esa comisión se están organizando diversos eventos. Muy bien. Nosotras, de parte del doctorado, yo estoy estudiando el doctorado en la Universidad de Guanajuato. La Universidad de Guanajuato, Coneculta y la UNACH vamos a organizar un coloquio por los 100 años de Rosario Castellanos que se va a realizar en octubre. Es un coloquio Ay, por favor, académico. ¿Y eso va a ser no, dónde? no, ¿Aquí en Chiapas? Aquí dónde? en Tuxtla se va a hacer en torno a la Feria del Libro de la UNACH, que también es un Sí, evento sí, es muy un bonito, evento muy invitadas, grande, invitados muy bonito. todos y todas, que asistamos y que asistamos además a las mesas en donde se va a hablar de literatura escrita por mujeres. Y Eso va a estar súper chido. sí, va a estar muy, muy bonito. Y entonces yo creo que Rosario Castellanos es una figura que muchas personas la conocen, muchas personas la festejan, pero también siento que es poco leída. Muy poco Porque, leída. por ejemplo, yo he Más leída presentado... que Elena Garro, sí. Sí, Sí, bueno, más pero leída. es como más conocida en ese Pero nombre, leída yo creo que pero poco no. como que en la superficie, ¿no? O sea, como que algunos poemas se conocen. Son muy leídos sus libros relacionados a los pueblos indígenas, ¿no? Sí, como sí. Baluncanán, Ciudad Claro, que son como Real. los más conocidos. Y que es parte también de nuestra identidad chiapaneca, ¿no? De conocer la realidad de, digamos, del Chiapas profundo. Pero hay otros textos que yo les recomendaría. Por ejemplo, tiene una novela que se llama Rito de Iniciación, que es una novela que se publicó póstumamente, porque cuando ella lo escribió se lo mostró a un par de amigos y alguien, no se sabe quién, pero alguien le hizo un mal comentario así de, no, esta novela no vale la pena, y entonces no la publicó. Entonces, cuando ella fallece, pues hubo toda una serie de personas que quisieron pues ver en qué estaba trabajando Rosario y a ver qué se podía publicar de lo que ya tuviera ella listo, ¿no? Y esta novela la publicaron entonces póstumamente, pero que es una novela buenísima porque habla de una mujer que empieza a estudiar la universidad y que tiene que decidir entre continuar con sus estudios o casarse, que para esa época, los años 50, era una decisión muy fuerte, pero yo creo que en nuestra actualidad lo Es seguimos, muy actual, es seguimos muy decidiendo Así es. entre nuestros deseos y nuestra voluntad y o cumplir con un rol, ¿no? En la familia, en la pareja, etcétera. Totalmente. Y fíjate que no recuerdo si fue en el sexenio de Juan o en el sexenio de Manuel Velasco, creo que fue en el sexenio de Manuel Velasco, hicieron con Coneculta igual 3 tomos, no sé si recuerda alguno de Yo ustedes. tengo uno. Yo tengo el tomo completo de Rosario Castellanos, donde viene todas Unos su- blancos. Sí, unos blancos. sí, Su los- novela, poesía, todo. O sea, de hecho tengo hasta porque tengo 2 juegos, ¿no? Tengo 2 juegos de los 3 tomos. Pero les voy a decir algo. Ustedes decías algo importante que no es tan leída, pero yo que tuve la oportunidad de vivir en el extranjero y de leer en esa época muchísimo, Rosario es de las más traducidas. O sea, por ejemplo, de los chiapanecos, si hablamos de poesía, por ejemplo, que Jaime es mucho más conocida, su poesía, en el caso de las y los chiapanecos. O sea, como bien decías tú, a Rosario se le conoce más por su literatura, no tanto por su poesía. Pero es más fácil que tú puedas encontrar en el extranjero libros de Rosario que de otros autores
o autoras, ¿no? O hablando de Elena Garro o de otras escritoras, internacionalmente es mucho más conocida Rosario Castellanos. A lo mejor para las y los mexicanos han leído menos, pero en el extranjero, por el Fondo de Cultura Económica y otras convenios que hay, se te facilita más encontrar libros en el extranjero, incluso traducidos, de ella que de otros escritores, ¿no? Entonces, digo, como chapanecos y chapanecas sería importante que conozcamos a Rosario, que es una maravilla, y que qué bueno que este año el gobierno, el Congreso, lo celebra como el año de Rosario Castellanos. Pero habría ahí que reivindicar que sí, claro, por supuesto hay un esfuerzo institucional, no lo dudo, pero mucho es por las personas como Alex Muñoz, que están no solamente profesionalizadas en el tema, sino interesadas además desde esta visión feminista, claro, en llevar, digamos, al conocimiento público y general la figura, en este caso de Rosario. Me refiero que hay asociaciones civiles, hay grupos, sí, claro, feministas, hay grupos de estudiantes en los doctorados que están apoyando para que estas iniciativas salgan a flote, porque vamos, así como que la publiquen de la noche a la mañana, tampoco debe haber sido una concesión, sí, hermosa de algún rector que se levantó y dijo, vamos a impulsar el nombre de Rosario, sino tiene que ver, claro, con el activismo, y ¿no? eso, sí, creo que sí me gustaría mencionarlo, porque luego dejamos de nombrar a esas personas, ¿no? Esas personas que se organizan, que dan su tiempo gratuito por llevar este tipo de iniciativas. El que se haya nombrado el año de Rosario Castellanos en Chiapas es gracias a la activista Kira Núñez. Ella fue la que llevó la propuesta, estuvo reuniendo firmas, estuvo haciendo todo un trabajo institucional para que se lograra que fuera el año de Rosario Castellanos, pero que fue apoyado también por otras muchas mujeres, como el grupo La Décima Musa, en donde está la maestra Socorro Trejo, Lolita Marisa Molina, Trejo, Violeta Vicky Pinto. Violeta Pinto me parece que no es de ese grupo, pero también Violeta Pinto ha estado promoviendo y muchos otros nombres, ¿no? Perdón si no las nombro a todas, pero son muchas mujeres las que han estado. Hay varios colectivos, sí, de Rosario Castellanos que se reúnen a leerla, a estar impulsando su nombre, a pintarla, a, en fin, evocar las cosas que les hace sentir sus poemas. Deberías de pintarla, es más. No, y justo cuando, pues Kira es parte de la agenda feminista, y en octubre que tuvimos la oportunidad de reunirnos con el gobernador en la Ciudad de México, se lo comentamos, ella se lo comentó, y era algo, y que te voy a decir una cosa, que digo aquí, sinceramente, y institucionalmente, por decirlo así, se están quedando cortos, porque yo recuerdo cuando fue el año de Jaime Sabines, no sé si tú a lo mejor eras muy joven. No, sí, pero veía un montón de bardas pintadas con poemas de Jaime Sabines en todas partes. Chiapas, a ver, digo, hermosos sus poemas. Yo lo recuerdo perfecto porque yo soy también amante de la poesía, también escribo y como bien dices tú, en su momento a mí la poesía de Sabines en esa época de mi vida fue un refugio para mí, y había un esfuerzo institucional muy importante porque no solamente estaba en los documentos o en las paredes, sino todas las escuelas. De hecho, cuando fue todo un año, pero cuando fue la fecha del natalicio, o no recuerdo, ese día en todos los municipios de Chiapas, todas las escuelas hicieron algo, ¿no? Increíble. Y por todos lados veías año de Jaime Sabines, poesía, no sé qué, o sea, si alguien había en algún momento no conocido, así, ¿no? O sea, si alguien no conocía todavía la poesía de Sabines, o por lo menos sabía quién era ese fulano, supo quién era. Entonces creo que en el caso de Rosario, pues debería de hacerse más, todavía falta 6 meses para que termine el año, pero todavía podría ser. Esperamos bardas pintadas con los poemas de Rosario, porque además, o sea, creo que parte de la promoción de la cultura debe ser llevar, digo, yo soy académica y claro que mucho de mi trabajo lo hago como en grupos pequeños, ¿no? O sea, yo me dirijo a un público pues más especializado, más en corto, pero también creo que la cultura se debe llevar al espacio público, claro, ¿no? A todas las áreas, debe estar en el mercado, debe estar en las plazas, en los parques, en las escuelas.
Y claro que esperamos que en los siguientes 6 meses Todavía tenemos tiempo. todavía hay tiempo para que en los mercados se hagan murales de Rosario Castellanos, se pinten sus versos, sus frases preciosas. Ella que fue tiene poesía, díjole. Sí, Y no, cuando la totalmente, lees, o sea, a mí se me enchina, revolucionaria, contestataria No, y adelantada, feminista, sí. muy adelantada a su tiempo. Ella escribió cuando cuando hice la maestría, analicé uno de los poemas que ella publicó en la prensa, cuando ella tenía como 22, 23 años. Me parece que 22, todavía no había ni cumplido los 23. Y decía algo así como, yo no puedo ser un grito ahogado, ¿no? Hablando de que ella necesitaba que su voz saliera y expresarse, o sea, siendo ella muy joven. Y si hablamos de su vida personal, híjole, ese sería otro programa. Y si quieren, relacionándolo a mi otra faceta. Me encanta que terminamos hablando de Rosario Castellanos. No, Rosario también, ella era feminista. A veces no se nombraba a sí misma feminista porque en su época... Sí, no se sabía, no se decía. No se decía, las feministas eran un cierto tipo de activismo que a lo mejor ella como escritora Diferente. no se sentía tan identificada. Pero Pero sí lo era, y es que era una mujer muy crítica. O sea, por ejemplo, ella decía, es que si queremos hacer un feminismo auténtico, ella criticaba que buscáramos la igualdad. Ella decía, no tenemos por qué buscar la igualdad, porque no queremos ser igual que los hombres. Imagínense, si quisiéramos ser iguales que los hombres, o sea, qué destino tan triste nos esperaría, ¿no? Y además sería aceptar que el modelo masculino es el único modelo Claro. válido de Muy vida, avanzada, ¿no? ¿eh? Sí, Muy avanzada para su muy época. avanzada. Feminista ya de ahora. Entonces yo creo que por eso ya no se Analiza eso. sentía tan identificada con ciertas demandas del feminismo de esa época. Pero ella hizo, y por lo que es muy recordada dentro del feminismo, claro, por sus ensayos, por su poesía, por sus novelas, Por su forma de vivir. pero también ella dio un discurso en 1972 frente al presidente de la República, que es considerado, o creo que fue en el 71, no recuerdo bien la fecha, 71 o 72, ¿quién era presidente? Echeverría. Sí, entonces, bueno, fue el sexenio. Ajá, que es considerado como un discurso clave para el movimiento feminista, porque en este discurso ella le invitaron en el Día Internacional de la Mujer, en un evento, pues ya saben, institucional, donde estaba el presidente y estaba todo su gabinete. Y entonces, y pues esperaba que la gran escritora mujer pues diera un discurso pues acorde de la virtud de las mujeres, yo qué sé, ¿no? Así de nuestras mujeres. Ajá, Así. sí. Y ella tituló a su discurso, se llamaba La abnegación, una virtud loca. Porque además ella era tenía un sentido del humor muy sarcástico, ¿no? Entonces crítico. decía que se espera que las mujeres seamos muy abnegadas y que demos todo por la familia, por la patria, pero en cambio la familia y la patria no nos da nada a nosotras, ¿no? Y entonces ella empieza a señalar una serie de situaciones, dice, no es justo y no es equitativo que en la pareja una dé todo y no reciba el mismo yo quiero trato, leer eso, no lo he ¿no? leído. ¿Dónde lo Es puedo muy encontrar? cortito, se los paso, es de paso, no. 3 paginitas, lo pueden buscar en internet, pueden buscar la virtud, la abnegación, una virtud loca, y dentro de uno de los puntos, señaló varios, ¿no? Señaló también, por ejemplo, que no es justo que una trabaje todo el día en la casa, y no reciba remuneración, no reciba ningún reconocimiento por ese trabajo, no hablando del trabajo doméstico, y en cambio el otro sí pueda salir y hacer su trabajo en el espacio público y sea reconocido y reciba como muchas Sí, cosas. pues en esa época las mujeres solamente estaban en el espacio privado, pues eran poquitas las que estaban en el espacio público. Y la última cosa que señaló, que a mí me gusta mucho decirlo, porque creo que Rosario era una de las compañeras que estaban en ese momento ya hablando de la liberación sexual de las mujeres y hablando también del derecho a decidir sobre nuestro propio cuerpo, porque en la última de las condiciones dice, y luego, no es justo y tampoco legal, ¿no? En las otras no menciona la legalidad, nada más en esta última dice, no es legal que una no pueda tomar decisiones sobre su cuerpo y que, bueno, estoy parafraseando un poco la frase, ¿no? Y que tenga que albergar en él procesos ajenos a su voluntad.
mientras el otro sí puede decidir. Hablando de derechos sexuales. Hablando de No, o sea, derechos súper sexuales. adelantado, Sí, esto en el Tenemos que ver 71, eso. 72. Sí. Y que fue justo antes de que empezara un grupo que se llamó el Grupo Más, que fue la primera agrupación de mujeres a nivel nacional que empezó a hablar del derecho al aborto. Oye, Ale, y eso me lleva o nos lleva a esa otra faceta tuya, porque dentro del activismo feminista conocemos y reconocemos mucho el trabajo que ha hecho Alex Muñoz respecto a el tema de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, las adolescentes y las niñas. Y justamente todo lo que estás hablando acerca, cuando decimos las feministas, la liberación sexual de las mujeres, bueno, han de pensar que salimos encueradas locas a la calle, ¿no? O sea, hay mucha desinformación. No, sí, no, o sea, Mucha No. falta de conocimiento acerca de estos temas tan importantes para las mujeres, las niñas y las adolescentes. ¿Qué nos puedes decir de eso, Ale? Sí, claro, sobre esto que decías, a mí me da mucha gracia que siento que las personas ubican al feminismo como las que nada más salimos a las marchas, ¿no? O sea, el feminismo son mujeres que Claro. salen a la calle, que salen a gritar, que salen a pintar De alerta. paredes, Mujeres locas. Ajá, mujeres locas, pero no ven todo el trabajo que hay detrás de eso. O sea, en verdad hay un trabajo. Yo admiro Totalmente. muchísimo a todas mis compañeras porque creo que hacemos un trabajo que debería de hacer el Estado, pero que eso no es un impedimento para que no, o sea, lo estamos exigiendo. El Estado lo debe de hacer y aún así creo que con todo el amor que nos tenemos a nosotras mismas y a las otras mujeres también lo hacemos. El feminismo es acompañar a mujeres que están en situación de vulnerabilidad. El feminismo es hacer diagnósticos, es hacer propuestas, iniciativas de ley, es hacer incidencia, es hacer investigación, y todo esto desde el movimiento abortista en Chiapas es lo que nos ha tocado. Yo empecé siendo activista hace muchos años. Y claro, iba a las marchas sobre feminicidio, sobre aborto, a todas las marchas. Pero hubo un momento en el que me sentí muy identificada con el movimiento abortista. Porque se me hacía muy increíble que, bueno, también y por vivencias propias, ¿no? Yo acompañé en 2 ocasiones a 2 amigas que decidieron interrumpir sus embarazos aquí en Tuxtla y íbamos a unas clínicas que estaban así en las periferias de la ciudad, en unas casas que decíamos, o sea, vamos a entrar ahí, o sea, no sabíamos qué iba a pasar, ¿no? Y no le podíamos decir a nadie. Juntando el dinero, porque en esa época estaban entre 8,000 y 13,000 pesos, estábamos en la universidad y pues ese dinero no lo contábamos y ahí veíamos cómo le hacíamos, ¿no? Entonces yo me acuerdo haber acompañado a estas amigas y les hicieron una interrupción por legrado. El legrado meten a la vagina de la mujer pues como un pato, como el que nos hacen cuando estamos en el Papá Nicolau, pero además unas pinzas con la que literal van raspando el útero. Y cuando empecé a ir a las marchas sobre aborto, a ir a pláticas, a talleres, nos estaban diciendo, no, para abortar ahorita contamos con 2 medicamentos, el misoprostol y la mifepristona, y entonces la mujer se lo toma de tal forma, tarará, y entonces el aborto ocurre, y yo dije, y en ese tiempo costaban 500 pesos las 2 pastillas, y yo dije, o sea, qué injusto, Claro. que habiendo Qué peligroso, un qué método seguro para interrumpir un embarazo, habiendo un método no invasivo, ¿no? Que es con medicamentos, que te cuesta 500 pesos, las morras se estaban arriesgando a ir su vida, a ir a un lugar en donde además fuimos tratadas mal, ¿no? O sea, como Revictimizadas. Sí, como groseramente, ¿no? Una experiencia muy, muy fea. Y ahí es cuando yo dije, o sea, esto tiene que cambiar, ¿no? Porque la solución está ahí. O sea, no es como un problema el que no encuentre solución, ¿no? O sea, la solución ahí es clara, lo que impide esa solución es la creencia de las personas y la invasión de la vida de las mujeres por el Estado, ¿no? Por el código penal que te decía qué puedes y qué no puedes hacer con tu propio cuerpo. Ahora referente a eso, porque ya vemos, bueno, en Chiapas ya es una ley y no es porque las y los diputados quisieran, sino porque
sí o sí lo tenían que, ya era un mandato de la Suprema Corte y demás. Y antes de preguntarte esto, quiero mencionar que justo hace como 2 semanas, en Guanajuato no pasó, a pesar de ser más mujeres en el Congreso, pero bueno, es un estado muy conservador todavía. Entonces, ahora que ya es una ley, ¿qué debe de seguir institucionalmente, Alex? Porque entiendo que en el momento de que no solamente ninguna mujer puede ir a la cárcel, sino también que es legal, entiendo que cualquier mujer puede acudir a un hospital público y hacerse, digo, con los meses correspondientes, que son, me parece, 3 meses. ¿Cómo? Cualquier mujer puede ir a un hospital público que exista y hacerse un aborto. ¿O cómo funciona después de la despenalización? ¿Qué sigue, no? Sí. Pues justamente yo pertenezco a una organización que se llama Red por la Justicia Reproductiva en Chiapas, que la fundamos desde 2018. Teníamos otro nombre, nos llamábamos Campaña Estatal por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito, pero era un nombre muy largo y justo después de una sentencia que hubo de la Suprema Corte en donde esta sentencia decía que era inconstitucional penalizar el aborto, decidimos cambiarnos a Red por la Justicia Reproductiva, porque la justicia reproductiva es un término más amplio que va más allá de despenalizar el aborto, ¿no? O sea, que habla de justamente, o sea, de que las mujeres tengan acceso al derecho con justicia social. ¿Qué implica eso? Que claro, que para las mujeres que estamos en Tuxtla, es más fácil acceder a las mujeres que están en otra zona, ¿no? Entonces nosotras ahorita estamos haciendo un trabajo de monitoreo y diagnóstico para la implementación de los servicios de aborto en la Secretaría de Salud por medio del IMSS Bienestar. Después de la despenalización del aborto que se dio en noviembre del año pasado, el IMSS Bienestar creo que fue en febrero o marzo, publicó que serían 6 hospitales en Chiapas, 7 hospitales en Chiapas, en donde se brindaría el servicio de aborto. ¿Y eso es legal? Sí, o sea, esto es del IMSS Bienestar. ¿Puede ser en todos los hospitales o solamente en 7? No, nuestra exigencia es que sean todos, ¿no? ¿Por qué? Porque las mujeres pueden abortar con pastillas. Entonces, ¿qué es lo que tú necesitas? O sea, a ver, quiero explicar esto. Desde el movimiento feminista abortero, hemos sido quienes hemos encontrado los procedimientos para abortar con medicamento. Entonces, las mujeres en todo México, en toda Latinoamérica, sea legal o no, hemos abortado desde que descubrimos la mifepristona y el misoprostol, ¿no? Entonces, por ejemplo, en Guanajuato, ahorita no se despenalizó, no importa, las mujeres pueden abortar con medicamentos, no hay ningún problema, ¿no? Entonces, para que una mujer pueda interrumpir un embarazo, claro, no, y sobre todo porque se necesita contar con la información, ¿no? Saber cuántas pastillas tomar, qué hacer con los síntomas, cómo sabes si ya ocurrió, en qué momento puedes tomarlo, cuáles son las precauciones que debes tener, etcétera. Pero esta es información que las feministas, que nos llamamos acompañantes de aborto, ya tenemos. Y muchas de nosotras no somos médicas, o sea, yo estudié literatura y yo he acompañado a muchas mujeres que han interrumpido su embarazo con medicamentos, porque lo único que necesitas es acceso a los medicamentos, información, ya. Entonces, en teoría, en cualquier hospital, en cualquier clínica, en cualquier consultorio médico, te pueden brindar esta información. ¿Y ese medicamento es gratuito, por ejemplo, ahorita que es legal el aborto? No, el misoprostol sí debería de ser gratuito, sí está dentro de la canasta básica de servicios de salud. La mifepristona me parece que ahorita justo es una de las demandas a nivel nacional. Creo que aún no se ha aprobado, pero también es algo en lo que vamos a nivel nacional luchando que esté gratuitamente. Oye, Ale, pero bueno, entonces como para recalcar esta información, porque mucho se pregunta, se cuestiona a nivel local, en tu casa, tu vecina, en fin, hombres y mujeres, ¿el aborto en Chiapas es legal o no? El aborto en Chiapas sí lo es legal. O sea, pueden una acudir mujer puede acudir a las clínicas, nos está comentando Alex Muñoz en este momento, que es bien importante que lo escuchen los que nos están escuchando sí es legal decidir, no quiero tener un embarazo. Obviamente hay unos meses, pues que... Hay información
no estás cometiendo un delito, no estás faltando a un código penal, no te van a meter a la cárcel. Entonces es bien importante porque se sigue creyendo que sí, Ale, a estas alturas seguimos creyendo las mujeres jóvenes que están embarazadas que si lo hacen se van a ir a la cárcel o incluso es un medio de presión. Es que si lo haces te van a encarcelar. No es cierto. O que es mucho más inseguro. legal. Se sigue creyendo que las mujeres van a morir si atraviesan una interrupción del embarazo y es un procedimiento completamente seguro. Nosotras llevamos, desde mi organización, llevamos 8 años acompañando a mujeres con medicamentos. A ninguna le ha pasado nada. Pero además, a ver, es que luego la gente tiene como este tema del Tantos aborto, tabús, ¿no? este tabú, pero además piensa que ya todas las mujeres van a ir a abortar. No, señores y señoras, o sea, esa es decisión de cada una, del momento circunstancial del que esté pasando, pero no significa que todas las Y mujeres aparte de una Chiapas decisión o México- súper difícil, que está llena de cosas en tu mente, en tu cuerpo. No es que ya me levanté y ay, qué feliz voy a ir a abortar. Sí. ¿Y dónde? No, no es así, ¿no? No es así, obviamente son las circunstancias y además que justamente el derecho a decidir sobre nuestro cuerpo. Pues. Claro, y además creo que hay algo que también tenemos que ir poniendo sobre la agenda, que es el tema del consentimiento. Chiapas es uno de los estados con mayor índices de embarazos adolescentes. Sí, totalmente. Y muchas veces, Está entre yo los 3 considero estados. que muchas veces las jóvenes que quedan embarazadas, creo que necesitamos hablar del consentimiento. Creo que muchas de ellas no se embarazaron porque ellas quisieran embarazarse, ¿saben? Totalmente. O sea, había una presión ahí de amor romántico, de engaños, O un desconocimiento no, total. un desconocimiento de tu del cuerpo. Muchas jovencitas adolescentes creen que, y este es un tabú, por favor, esto sí debemos de hablarlo en casa, en la escuela, en todas partes. Muchos jóvenes creen que en la primera relación sexual no pueden quedar embarazadas. Y sí. Esa es la idea. Jóvenes y también los jóvenes varones, eso les dicen los novios a las novias, ¿no? Ujú. Y muchas quedan embarazadas en esa primera relación sexual. Entonces tenemos que hablar de estos temas justo porque es una forma de prevención también. Y bueno, para puntualizar, para quienes quieran más información sobre esto, nos pueden seguir en nuestras redes sociales. Estamos tanto en Facebook como en Instagram, como ya sea la Red por la Justicia Reproductiva en Chiapas o la Red Aborta Libre Chiapas. Y desde ahí nosotras les brindamos acompañamiento, asesoramiento, les decimos cómo acceder en caso de que quieran hacerlo por medio del IMSS Bienestar. También las vamos asesorando, las vamos acompañando, les decimos qué tienen que llevar, a dónde pueden ir. O si lo quieren hacer en casa con medicamentos, también nosotras les brindamos toda la información. Pues bueno, se Excelente. nos acabó el tiempo y la verdad es que aquí pudiéramos seguir hablando de estos temas tan Tan importantes importantes. para las mujeres y bueno, nos podríamos ir a hablar de la zona, de lo que pasa en la zona indígena con las mujeres y seguir hablando de Rosario Castellanos, que bueno, que es apasionante. Yo tuve la oportunidad de conocer a su mejor amiga, otra escritora, que no se me fue el nombre. en este Dolores momento. Castro. Dolores Castro, tuve la oportunidad de cenar con ella, así 3 personas nada más, y contó muchas anécdotas, pero bueno, otro día la invitamos y seguimos platicando, porque de verdad que esos temas son temas que todas las mujeres, adolescentes y además también los hombres deben de saber y tener conocimientos. Y bueno, muchísimas gracias, Ale. Muchas gracias, Ale, las por dos haber Ales, porque venido. bueno, Por haber venido, cariño, de verdad que muchas gracias y por compartir esta información que es vital, salva la vida de muchas mujeres. No, Muchísimas gracias a ustedes y bueno, ahí les esperamos en nuestras redes sociales para poder seguir hablando sobre este tema. Nosotras constantemente compartimos infografías, información para quienes quieran acceder a sus derechos sexuales y reproductivos. Pues muchas gracias al 7, a producción, por un programa más de Universo Violeta. Nos vemos pronto. nos el vemos próximo la viernes. próxima semana aquí en Universo Violeta. Hasta luego.